Pues grabando y creo que ya estamos en YouTube también, pero voy a verlo por si acaso. Sí. Sí, estamos en YouTube también, ya está funcionando todo. Entonces, pues empezamos. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por asistir. Assalamu alaikum wa ahlan wa sahlan bikum fi hadha al-liqa, hadhihi an-nadwa. Estamos asistiendo ahora mismo para el comienzo de la charla bajo el título de La huella andalusí en los sistemas de regadío de ciencia, historia de sus acequias. Esta charla entra dentro de la serie que estamos haciendo del proyecto de CIAR del año 2023, año de la ecología andalusí. En la literatura andalusí existen numerosas apariciones y emociones del agua relacionada con la lluvia, surtidores, ríos, acequias, norias, albercas, etc. Se desarrolló una gran tecnología en campos como la hidráulica, sistemas de captación, canalización y almacenamiento, además de ingenios y mecanismos. El desarrollo tecnológico y científico de los andalusíes hispanoárabes les permitió adoptar y adaptar diversos medios, recursos técnicos para prospección, captación, elevación, almacenamiento, distribución y uso del agua, que proporcionaron el desarrollo de regadío esencial para la agricultura hasta el punto de que fue el motor de una importante evolución agrícola en el siglo XI. Para que nos hable de estos sistemas antiguos, pero funcionan a la perfección hoy en día, tenemos con nosotros a don Joaquín Salmerón, Juan Salmerón. Entonces, él es director del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cieza y del Museo de Cieza, ¿no? En árabe se pronunciaría así, Cieza, ¿no? Licenciado en Historia y Antigua Arqueología. Fue director y ponente de varios cursos de la Universidad Internacional del Mar. Ponente de Magíster Gestión de Patrimonio Cultural, Universidad Complutense de Madrid. También director de excavaciones arqueológicas en la Consejería Cultural de la región de Murcia. Pues nosotros desde CIAR solamente tenemos que dar las mil y una gracias, como se dice en este sentido más árabe, en el tema de las mil y una noche, pues también las mil y unas gracias por supuesto, a todos los que nos ven y están asistiendo y sobre todo al doctor o a don Joaquín Salmerón. ¿Por qué esta serie de charlas? Esta serie de charlas nos queremos acercar lo que significa, lo que ha significado realmente el uso del agua. Este uso del agua que hoy en día nos hace ver que es muy necesario cómo lo administraron en esa época andalusí, donde no solamente conservaron el agua, sino también el medio ambiente. Y todo esto es en la ecología que hoy en día tanto que nos hace falta. Así que, sin más, pues yo doy las palabras a Joaquín y
empecemos con esta charla y esperemos que os guste. Gracias a todos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a CIAR y a ADDO en particular por invitarme a hablar de mi tierra y de las obras hidráulicas que se llevaron a cabo en época andalusí y que todavía siguen en uso después de tantos siglos, ¿no? Del abandono de los sillasíes, que era como podríamos llamar a los ciezanos del siglo XIII, a los procedentes de Sillasa, que abandonaron el lugar de hábitat de sus antepasados en el año 1266 con motivo de la represión por la rebelión mudéjar que había tenido lugar en todo el reino de Murcia 2 años antes. Como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pues vamos a poner bastantes imágenes para que valgan más que estas palabras que estoy dirigiendo. En primer lugar, quiero comentar que el origen de la agricultura en nuestra zona de Cieza, donde se encuentra la antigua Sillasa, en las laderas del Monte del Castillo, pues están los orígenes de la agricultura en la región de Murcia. Semillas de trigo, de cebada y de leguminosas salvajes que se podían cultivar ya en el quinto milenio antes de Cristo, que es de cuando data estas semillas encontradas en los niveles neolíticos de la cueva de la Serreta, que tenemos arriba a la izquierda en una imagen de una esquina de la construcción romana y al fondo se ven los niveles del neolítico, pues hemos encontrado pues estas semillas que indican la antigüedad del cultivo y posiblemente los primeros comienzos de riego. Ya es que desde el Neolítico antiguo hasta hoy en día, en los últimos 7 milenios, poco ha cambiado el clima, salvo alteraciones temporales de 50 o 100 años de vez en cuando hacia mayores o menores temperaturas o precipitaciones, pero sin grandes cambios, y la aridez de nuestro terreno hacía imposible casi siempre el cultivo del trigo, si no era con un sistema de riego como en el que ya entonces se desarrollaba en el creciente fértil, tanto en la actual Mesopotamia como en Egipto. Y creemos que si hubo movimientos culturales como el Neolítico, es decir, las sociedades productoras de pastores y agricultores, había una comunidad incluso de creencias en todo el Mediterráneo, pues las técnicas de riego también pudieron comunicarse entre unos sitios y otros en paisajes áridos como el nuestro, donde llueve muy poco y solamente gracias al segura y a la construcción de acequias, por sencillas que sean, en pequeños espacios de terreno, pudo dar lugar al cultivo de trigo en época tan antigua. Tenemos documentación de que 3 de las 4 acequias tradicionales de Cieza pues tienen origen romano. Esto está atestiguado por las continuas construcciones de vilae y de vica, es decir, de explotaciones agropecuarias rurales en época romana, ya sean de señores como las vilae o ya sean de agricultores campesinos libres como los vici, pues que eran construidos siempre encima de donde hoy en día está el cauce de las acequias. Desde luego que obviamente tras la degradación poblacional que tuvo lugar en toda esta zona con motivo del fin del mundo romano, estas acequias fueron abandonadas porque era imposible que la escasa población que había en toda esta zona durante la época bajo imperial y también durante la época visigoda pudieran hacer posible su conservación. Pero ya llegarían los musulmanes y especialmente a partir del siglo X después de Cristo a hacer estas acequias y sobre todo a rehacer las antiguas, puesto que hemos comprobado que salvo en la acequia de la Andelma, en parte también la acequia de Don Gonzalo,
pues estas acequias siguen el mismo lugar que los asentamientos romanos. Las acequias mayores de Cieza son 4, 2 por el margen izquierdo del río y 2 por su margen derecho. Estamos hablando del río Segura, por supuesto. Y las 2 que se encuentran en la margen izquierda son la de los Charcos y el Horno, y por la margen derecha, Don Gonzalo y la Andelma. La Andelma originalmente nacía en la fuente del Borbotón, que está escrita en el año 1154 por el geógrafo musulmán Artugui, y que era una fuente que surtía del propio interior del río Segura y que con la presa correspondiente que allí se construyó en época andalusí y también en época anterior, permitía el aprovechamiento continuo del agua, incluso cuando el agua del río era escasa por el periodo estival, el aprovechamiento continuo de un agua que surtía durante todo el año para el riego de todos los espacios que había a ambos lados del río, ya que la presa lleva agua hacia ambos lados, las cabeceras de ambos lados del río. Obviamente, estas acequias tenían que ser explotadas por un grupo importante de personas que se encontraban cerca de estas acequias, produciendo su necesario arreglo todos los años, cada vez que las intensas lluvias producían derrumbes de las tierras de sus laderas. Hay buena parte de ellas que están construidas en las laderas de montañas y las lluvias intensas las embozaban de vez en cuando, y también pues la limpieza periódica de los distintos tipos de tablacho que permitían el riego de los distintos espacios. La palabra acequia proviene del árabe alzaquilla, que al igual que en castellano designa los canales a través de los cuales fluye el agua para regar. En el caso de los canales, acequias musulmanes de la Edad Media, pues obviamente se construyeron principalmente en tierra, porque esa era la forma más barata de poder construir, y a pesar de lo fácil que pueda parecer el hacer una larga zanja desde un punto de acometida del agua en el río Segura hasta su desembocadura, pasando por una gran cantidad de espacios que regar, esto no era nada fácil, puesto que era imprescindible el calcular perfectamente el desnivel adecuado, que a lo largo de, en ocasiones, más de 15 kilómetros de cada una de estas 4 acequias, pues tenían que correr el agua para que no fuera ni a demasiada ni a poca velocidad, para que fuera posible perfectamente el riego de los distintos territorios por tandas. Para estas tandas tenía que haber un sistema muy complejo bajo la dirección de un acequiero, que era quien daba el turno de riego a cada uno de los espacios privados que se regaban, tanto a los de los grandes propietarios agrícolas como a los que fueran de más pequeño poder económico. Aquí tenemos abajo a la derecha pues un sistema muy simplificado de cómo podía funcionar las acequias de un río, que se ponían donde había un azud con una presa, y desde ahí surgían las acequias mayores que en algunas ocasiones, o en todas, a lo largo del recorrido iban pues dando el agua a acequias menores y a las escuelas, los brazales y por fin los bancales cultivados. Bueno, pues los sistemas de reparto del agua se hacían por distintos medios. El más frecuente es el de los llamados partidores, que no voy a cansaros con explicaros en qué consistían, porque en el propio texto que podéis leer lo podéis ver cómo funcionaban, y luego pues se distribuía desde estos espacios de tierra
por compuertas de madera o metálicas ya en época mucho más reciente, y que ahí tenéis en representaciones gráficas, mediante surcos y caballones preparados para que el agricultor pudiera hacer llegar el agua ordenadamente cada uno de los rincones necesarios de su propia finca. Las acequias estaban construidas habitualmente sobre una base de piedras, generalmente planas, unidas con mortero, a veces no, a veces simplemente con barro, y la creación encima de ese lecho de piedras y de las laderas, a veces también de una mampostería de simplemente piedras y barro, pues hacía que las filtraciones fuera de esa acequia no se produjeran, puesto que las propias paredes de aluviones finos depositados en el fondo y las laderas de las acequias permitían que el agua corriera perfectamente bien sin que las filtraciones fueran importantes. En cualquier caso, con estas filtraciones que podían desarrollarse de forma puntual debido a las características del suelo o roturas parciales o temporales de estas acequias, podía ese agua filtrarse de nuevo hacia el río Segura y, por lo tanto, ser aprovechada por los muchos kilómetros que desde la zona de Cieza se continúan hasta su desembocadura en Guardamar, en la actual provincia de Alicante. Periódicamente había que hacer mondadas en estas acequias, es decir, una limpieza del barro que se iba depositando. Cuando el agua circulaba adecuadamente, es decir, de forma lenta, no fuerte, para evitar que en las curvas de las acequias pudiera hacer daño la fuerza de este agua, pues era imprescindible que al desarrollarse estas corrientes de agua de forma lenta, fueran precipitándose en el lecho de las acequias limos arcillosos procedentes de todo el arrastre que desde la cabecera del río Segura hasta nuestra zona de Cieza iban llevándose por el río, sobre todo en los momentos de lluvias más frecuentes en las que el río tomaba un tono rojizo o blanco según el color de los limos arcillosos que llegaran hasta el interior del río y a través de ellos hacia las acequias. Estos limos arcillosos eran de una gran validez como elementos de abono natural, puesto que estaban cargados de microorganismos que daban vida a esos terrenos cultivados, y las mondadas se echaban en los bordes de la acequia para subir el borde de las mismas y de esa manera encauzar mejor el agua por si una gran cantidad de ella llegaba a circular por su interior debido a cualquier accidente, incluso a la precipitación abundante que en un determinado momento podía localizarse. Aquí tenemos una imagen aérea en la que vemos los caballones alargados en la parte de la izquierda, en las cercanías de Cieza, de la huerta ciezana, con el monte de la Atalaya al fondo y una vista aérea del río Segura, donde se puede ver cómo circulaba de forma como si fuera una serpiente, haciendo meandros y haciendo espacios agrícolas más o menos anchos a izquierda o derecha de su caudal, aprovechándose por las acequias que intentaban adaptarse al territorio, al terreno más o menos abrupto de sus laderas, en un río que en muchos casos va muy encajonado. En la parte de abajo a la izquierda vemos pues como por la margen izquierda, desde la zona de los Almadenes, que se encuentra a la izquierda de este mapa, pues nacen más arriba la acequia del Horno y más adelante la acequia de los Charcos, mientras que la acequia de Don Gonzalo nace en los propios Almadenes. También a la izquierda se puede ver el título, no sé si se ve la flechita que yo voy indicando, y a partir de cierto momento tenemos la acequia de la Andelma,
que aparece con el nombre de Aldelma en los documentos hasta el siglo XIX y que son de origen árabe. Y bueno, pues como se puede ver, el espacio de regadío que permitían estas acequias era relativamente pequeño, en lo ancho, en lo largo mucho, pero en lo ancho poco, debido ni más ni menos que a lo encajonado. El río Segura va en la zona de Cieza y por lo tanto la dificultad de ladear a una gran distancia pues estas acequias de las que estamos hablando. Acequias que en ocasiones tenían que sortear barrancos y que lo harían mediante acueductos como los que hoy en día todavía se pueden observar, pero obviamente construcciones mucho más recientes que las antiguas. Aquí tenemos los nombres de las acequias, ya hemos dicho. En la margen derecha tenemos la acequia del Salto del Almadene, la acequia de Don Gonzalo, la acequia de la Andelma y en la margen izquierda la acequia del Horno, los Charcos y el Canal del Progreso. Todos ellos, pues aquí vienen las cantidades de hectáreas que riegan, vienen también los litros por segundo que se desarrollan hoy en día en las mismas, y el riego se producía por gravedad. El agua circulaba por el interior de las acequias por gravedad, tenía que haber un determinado desnivel entre la cabecera y el final de la misma, con un cálculo muy preciso hecho para que no circulara por ningún lugar a excesiva ni a velocidad, y cada vez que se abría un tablacho hacia las distintas parcelas de riego, pues se producía por gravedad también la inundación por parte de cada uno de estos espacios de fincas. Los datos son de hacia 1985, y las fuentes son de la Oficina Comarcal Agraria de Cieza en aquel entonces. También se dio el uso industrial del agua de las acequias, como en el molino de Teodoro, del que tenemos constancia de su existencia el 16 de noviembre de 1507 en una visita hecha por las Orden de Santiago. Desde 1999 es un museo hidráulico y desconocemos si pudo haber o no molinos hidráulicos en la época andalusí en la huerta de Cieza. Posiblemente no. En las casas de Sillasa han aparecido molinos de mano en todas las viviendas y tal vez de esa manera pues se podían tener cubiertas las necesidades de molienda de cada una de las casas, pero sí que bueno, pues tenemos este molino de principios del siglo XVI, cuya base se puede ver los arcos de las primitivas construcciones, y que estuvo en uso hasta mediados de los años 70 con distintos nombres, ¿no? El más antiguo que tenemos es en 1559, como de Marín, de la Andelma, en el 1609, de Cebolla en 1754, de la Santa Inquisición, del Cebollar, y bueno, pues con motivo de la que el penúltimo propietario era Teodoro García, pues de esta manera se sigue llamando hoy en día como Molino de Teodoro. Está situado en el paraje denominado El Estrecho y recibe las aguas de la acequia de la Andelma. A la derecha vemos en la parte inferior el tablacho que permite la entrada o no del agua para, a través del acueducto que vemos en la fotografía superior, llegar por un tubo hecho de obra hasta la base del molino, donde se movían las aspas por la fuerza desarrollada por la caída fuerte del agua para este uso industrial que se hacía en los últimos 5 siglos del agua de la Andelma a través del molino de Teodoro. Aquí tenemos imágenes de cómo funcionaba este molino, tanto con dibujos esquemáticos. Aquí arriba a la izquierda se puede ver cómo el agua entraba y movía las aspas de la base que unía con un eje las piedras de molino, cuyo desmonte está en el dibujo inferior izquierdo, y a la derecha distintas imágenes de la maquinaria que hasta mediados de los años 70 del siglo XX estuvo en funcionamiento en dicho molino. También hubo norias en estas acequias que llevaban el agua hasta niveles superiores, ampliando los lugares de riego, ¿no? Todas las norias que conocemos por la fuente escrita, funcionando no queda ya desgraciadamente ninguna, pues en la zona de Cieza, pues estaban
a lo largo de estas acequias mencionadas y llegó a superar el número de 40 durante el siglo XIX, ¿no? Desconocemos cuántas pudo haber ni dónde en la época andalusí, porque desde luego que si existieran sus restos seguro que estarían bajo muchos metros de tierra aportada en los últimos siglos por las inundaciones del río Segura. Aquí tenemos una de estas norias ciezanas, la de la Gorulla 1, a la derecha, que estaba hecha de metal en su último momento de uso. Y abajo también vemos la de Barratera, que está restaurada para evitar que se llene su interior después de que se demoliera durante la guerra civil todo el interior de la rueda metálica que permitía la subida del agua por un acueducto hacia otros terrenos, pues fue restaurada de esta manera que podemos ver en la fotografía. Los personajes de la acequia tradicional, posterior al mundo andalusí, pero que sería muy parecido en la estructura a la época original medieval, era el guarda de la acequia, llamado vulgarmente en lengua murciana o castellano o murciano cieca, el veor, que era la persona de confianza del guarda y que colaboraba con él en la vigilancia de la acequia, sobre los quijeros, el guarda del río, el regaor, los segaores, que hacían con la hoz la limpieza de este instrumento de vegetación ribereña que caía sobre el cauce de la acequia. Luego se procedía a la monda, los escotonagores, mondaores o acequieros, que con distintos nombres, así como el aguaores, pues tenían pues los oficios relacionados con el mantenimiento y funcionamiento de estas acequias. Las referencias documentales de las acequias ciezanas pues empiezan a partir de la descripción de los pueblos de España, mandada a hacer por Felipe II en 1577, pero que en Cieza empezará a hacerse en el año 1579. Y a partir de ahí las fuentes de Cieza, las fuentes documentales del archivo municipal, principalmente pues las actas de los plenos de Cieza nos hablan de los distintos usos y reparaciones que se van haciendo de estas acequias, así como de su ampliación, que habían sido en buena parte abandonadas tras la expulsión de los musulmanes en 1266 y que hasta el siglo XVIII no se terminará, incluso hasta principios del siglo XIX, de recuperar totalmente el recorrido que en la Edad Media tuvieron. Tenemos muchísimos datos, incluidos en las ordenanzas de la villa y su concejo del 24 de noviembre de 1579, sobre cómo debían de funcionar todas estas acequias y las prohibiciones para que el ganado hiciera uso de estas acequias, ya que obviamente las podían contaminar y el agua no solamente se utilizaba para regar, sino que se utilizaba como elemento indispensable para beber mucha gente que por la distancia que tenían hacia fuentes o el río utilizaba el agua limpia de estas acequias para saciar su sed a lo largo de los siglos. Aquí tenemos más datos de toda esta datos de las acequias, que acaban en el año 1897, cuando el ayuntamiento decide, entre otras medidas, contratar jornaleros para llevar a cabo la monda de las 4 acequias ciezanas, como modo de calmar los ánimos que se manifestaban alterados por la carencia de trabajo entre la gente más humilde de Cieza. Pues el ayuntamiento le paga a gente para que haga trabajos de monda y mediante un jornal pues no tengan penuria económica que les impida alimentarse y alimentar a sus hijos, ¿no? Y bueno, pues de esta manera, en parte por una función social y en parte para evitar que una rebelión pudiera hacer daño a la oligarquía aristocrática que dominaba pues la zona de Cieza y el resto de zonas, pues a veces cuando había movimientos sociales se intentaban calmar los ánimos de esos movimientos sociales dando jornadas de trabajo, arreglando acequias en este caso, caminos o lo que tuviera que ser. En el caso de Cieza, con tantos kilómetros de acequia, lo tenían fácil de poder hacer un trabajo útil.
Los valores biológicos y didácticos de las acequias son muchos, ¿eh? Y en ese sentido hay que tener en cuenta que en su interior, en el interior de estas acequias tradicionales, pues podemos ver al martín pescador, la carricera real, el bigotudo, el mirlo acuático, el gallipato, el galápago leproso, la culebra de agua, el cangrejo de río, carpas, barbos y el pez fraile, entre otros muchos. Junto a ellas, para sujetar las laderas y que no se derrumbe la tierra que las encajona, pues se solían plantar olmos que tenían una gran tenacidad sus raíces y que de esta manera evitaban que se desplomaran las laderas de tierra construidas de dichas acequias, ¿no? Y de esa manera podemos encontrar a lo largo de estas acequias olmedas, alamedas, mansiegas, madreselvas, baladres, zarais, culandrillos de pozo, entre otras especies de interés. También, obviamente, encontramos pinos, oliveras, que es como en Murcia llamamos a los olivos, y otros árboles centenarios en el caso de las acequias Ciezanay, que después veremos en algunas de las diapositivas. El Ayuntamiento de Cieza quiso en algunos momentos preservar los tramos de acequia que se permanecían a cielo abierto, puesto que a partir del año 1987 se procede a un proceso de entubamiento de la inmensa mayoría de las acequias y solamente, y no por iniciativa de la administración, sino por la iniciativa de la ciudadanía, es por lo que se consiguió que hace muy pocos años la acequia de la Andelma conservara casi 4 kilómetros de recorrido, pues de forma a cielo abierto y sin prácticamente obras de ningún tipo para salvaguardar este patrimonio para generaciones futuras. Me estoy refiriendo obviamente a un patrimonio tanto natural que hemos mencionado como el patrimonio paisajístico y patrimonio histórico, ¿no? Con un aspecto muy parecido al que tuvieron a lo largo de más de 1000 años. Es una lástima que hayamos perdido de los 67 kilómetros que teníamos de acequia mayor en Cieza, la totalidad, solamente conservamos 4 de la acequia de Andelma y bueno, recientemente también, con motivo de la declaración como bien de interés cultural de las norias de Abarán, pues también se ha protegido las acequias que nacen en el término de Cieza y que llevaban su agua y siguen llevando ese agua hasta las norias abaraneras y de esa manera también han quedado protegidas, así como el molino de Teodoro que hemos visto como parte de toda la obra. Y ahora vamos a cerrar esto para compartir otra presentación. Bueno, aquí vemos los paisajes que ha creado esta acequia, ¿no? Podemos ver pues lugares donde se pueden plantar árboles frutales de todo tipo, también palmeras. La huerta está llena de pequeñas casitas que todavía siguen siendo pues lugar de reposo para los ciezanos durante todos los fines de semana, las fiestas, las fechas estivales, etcétera. Y aquí tenemos algunas de estas imágenes de las acequias que en parte se conservan de la acequia de Andelma, pero que en parte también hemos perdido. Quiero aprovechar la ocasión para darle las gracias a todas aquellas personas que me han prestado las diapositivas para su uso en esta presentación, como por ejemplo Fernando Galindo Tormo, José Antonio Herrera, José Olivares, Mónica Lucas, Javier Morote, y espero no olvidar a nadie. Otra imagen de la huerta ciezana, donde se pueden ver pues cómo a lo largo de los caballones se plantan las distintas plantas. En este caso de la izquierda lo que vemos son plantas de habas y palmeras. Otra imagen del paso de la
acequia de la Andelma por la zona del estrecho, con los olmos que con sus raíces protegen las laderas para que no se desmoronen sobre el interior. Otra imagen de una de estas acequias. Otra vez la acequia de la Andelma con un árbol que sujeta a su lateral con el resto de la vegetación que también permite que no se caiga la tierra en su interior. En esta parte de la izquierda vemos un montón de olmos jóvenes. A lo largo de las acequias de Cieza teníamos unos 500 olmos antes de su entubamiento. Ahora mismo nada más que quedan unos 200 aproximadamente. El paso de un lado a otro de la acequia se puede hacer de distintas maneras, a veces mediante una piedra recortada, apoyada en los dos lados. En algunos casos donde la pérdida de agua era frecuente, ya hace tiempo que se hizo un encauzamiento con obra de cemento para no tener que estar reparándolo continuamente, como en este caso. A veces parecen pequeños ríos, estas fabulosas acequias ciezanas, que no son tan grandes como las acequias de la huerta de Murcia capital, pero que tienen una enorme importancia. Aquí tenemos un portón para dar salida al agua de una acequia hacia la finca a regar. Otra imagen cerca del albergue municipal y también de la Casa Rural Municipal del conjunto de la Atalaya, desde donde me han facilitado a través de su responsable de comunicación, pues esta bonita imagen de la acequia de la Andelma con los árboles que sujetan sus laterales. Otra bonita imagen. El subsuelo del molino de Teodoro, donde se pueden ver los restos de las aspas que por el agua que caía desde el canal correspondiente pues llegaba hasta aquí para mover estas aspas y dar vida útil a las ruedas de molino que en su interior había. Esta es una imagen del acueducto, desde el que se llevaba el agua de la acequia de Andelma hasta el cubo vertical, donde caía el agua con fuerza y movía las aspas que hemos visto. Otra imagen de la fuerza con la que a veces tenía que soltarse el agua en algunos puntos cuando el agua subía en exceso, y para evitar que su presión rompiera los últimos momentos de desarrollo de la acequia, pues abrían estos portones para que cayera directamente por estos aliviaderos el agua al río Segura. Aquí tenemos una acequia menor, en este caso construida con piedras y cemento, lo que sería una reguera. Otro tramo de la acequia, otro tramo de acequia con un paso hecho con vigas de cemento. Otro sitio más donde se podía cerrar el paso cuando se deseaba regar y que el agua dejara de circular con fuerza hacia abajo. Otro paso más, en este caso de piedra. El agua que se tenía que en ocasiones evacuar de forma importante a lo largo del recorrido hacia su salida hacia el río Segura, para evitar que la presión pudiera, si venía demasiada agua, romper alguna de las estructuras de la acequia. Y con la atalaya vigilante al fondo, pues vemos este paso con un puente de piedra, otro aquí de cemento, y pues otro portón que daba salida al agua de la acequia hacia las fincas correspondientes. Con el monte tótem de los ciezanos, la atalaya, al fondo pues vemos también este discurrir de la acequia de Andelma. Y una pasarela que permite el acceso en el conjunto rural atalaya hacia la casa rural. Cuando las acequias no necesitan regar en algunos momentos del año, sobre todo en el otoño e invierno, principios del invierno, pues el agua deja de circular por ellas
y es el momento que se utiliza para la monda o limpieza de su interior. A veces los troncos caídos de los viejos árboles que se van muriendo en sus laderas sirven como paso improvisado para los trabajadores que hacen esta función o bien para los vecinos de estas fincas. Aquí tenemos un tapón de una de estas acequias hecho en obra. Las originales más antiguas eran de obra de cal hidráulica, pero con el tiempo, otra vista del tapón, pues se han hecho de cemento, que es un material que fragua más rápidamente. Otro tramo de acequia sin agua. Y en las laderas donde corría más peligro de desplome por la altura que tenían que tomar el cauce de la acequia, porque estaban en las laderas de una montaña, pues se hacían estas obras de mampostería de piedra del lugar, unidas a veces simplemente con barro, y cuando los dueños del entorno lo podían costear, pues la unión era con una argamasa de cal. Aquí vemos cómo en ocasiones pues las piedras son más redondeadas, mientras que a veces son más agudas, dependiendo del tipo de piedra que vamos a encontrar de forma natural a todo lo largo del desarrollo de estas largas acequias ciezanas. Otra imagen de la acequia, en esta ocasión otra vez con agua circulando, un granado por encima de este tramo de acequia, otro portón, la salida del agua de una de las acequias hacia otra, cuando se ponían de acuerdo las dos comunidades de regantes para que esto se pudiera hacer. Y distintas estructuras de más o menos antigüedad, como estas, donde se puede ver que hay un gran túnel que hay cerca de un barranco, y que por aquí debajo pasaba el agua que venía de la montaña, y la acequia se construyó por encima. Otra vista que ya reconocemos con este árbol anterior. Estas diapositivas tienen algunos años y tienen los árboles bastante levantados. Este árbol que luego se fue acostando con el paso del tiempo. Estas últimas imágenes son de Fernando Galindo y es uno de los momentos en los que el agua iba más arriba, en la cercanía del albergue municipal. Estas imágenes son bastante parecidas a las anteriores, y con esta de una de la presa de Chapuli, creo que es, que desviaba el agua del río hacia una de estas acequias, pues damos por terminada pues esta presentación. Pues muy bien, muchísimas gracias, muy interesante, y desde luego es una maravilla el estar casi ahí con estas diapositivas, ¿no? Porque le hemos visto con unas fotos majísimas, ¿no? Y yo tengo una... No me puedo resistir, perdona, Abdo, a poner algunas diapositivas de Sillasa. Vale. Desde donde se controlaba todo el riego de estas acequias ciezanas. Sillasa está en un monte cercano al final de estas acequias. Se han excavado solamente 19 viviendas de las 750 que se calcula que tenía. Este es el castillo de Sillasa, y en sus laderas floreció esta ciudad. Y aquí vemos lo abrupto del terreno para poder conquistar este castillo, que no obstante cayó en manos de Aragón y el mismo año de Castilla, en 1266, dando lugar al final de Sillasa. Esta es la zona excavada y esto es todo lo que queda por excavar. Aquí vivían unas 4.000 personas, que son las que se alimentaban del fruto de lo que se regaba con estas acequias, y también que se encargaban de su mantenimiento. Aquí está la zona del caserío excavado, la Alcazaba, y todas estas laderas están llenas de casas por excavar, y esta era la zona de la Bakbará o cementerio. Una imagen aérea de la zona excavada de Sillasa. Otra, se puede ver perfectamente como aquí estaba al borde de un precipicio, de tal manera que aquí era necesaria la existencia de un sistema de
de muralla, puesto que en esta zona tenía una muralla natural de piedra, el trazado urbano de la zona excavada de Sillasa, las calles, los azucaques o adarves, otras calles con pollos para sentarse para las personas mayores, y no quiero dejar de enseñaros algunas fotografías del interior del Museo de Sillasa, donde podéis ver cómo con los arcos originales, todo esto son arcos originales, hemos podido reconstruir, tanto con los de época almorávide como con los almohades, hemos podido reconstruir piezas como esta, que tiene 4 metros 20 centímetros de altura. Hemos podido reconstruir 2 casas dentro del museo, donde tenemos pues cómo era una casa musulmana, y los arcos de hace 7 siglos y medio son los que observan al visitante del museo y no al revés. Fijaros aquí la escala humana de estos niños, y la casa número 6, que es la otra casa reconstruida de Sillasa, donde hemos puesto en el alcorque central de esta vivienda, que se ha reconstruido al centímetro en planta, pues estos arcos maravillosos que estáis pudiendo ver, y que en ocasiones tienen ventanas de hasta 3 metros 97 centímetros de altura. Y ahora sí que con estas últimas fotografías de la zona cubierta de la casa número 6, pues despido la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Joaquín, de verdad. Como digo, las diapositivas y la explicación es maravillosa. Acercarnos a este mundo rural que generalmente que vivimos en las ciudades no lo vemos normalmente, ¿no? Y es una maravilla, desde luego. Además, viniendo con una explicación mejor que mejor. Una cosa, yo siempre he estado pensando en que si se han conservado estas acequias, es que no ha habido cambio de terreno, porque normalmente a lo largo de los siglos los terrenos se transforman. Esa es mi pregunta. En 1264, la población de lo que hoy en día es Murcia, que era todavía más grande que el territorio actual, incluía el Vinalopó, incluía también la Vega Baja de Segura, que hoy en día está en la provincia de Alicante. Todo este espacio se rebela contra Castilla en 1264. Sin duda ninguna que la sincronía de esta rebelión junto a la de los mudéjares sevillanos tuvo que tener lugar porque estaban apoyados por el emergente reino nazarí de Granada. Alfonso X se ve incapaz de afrontar ambas rebeliones al mismo tiempo y se concentrará en Sevilla y pedirá ayuda a su suegro, que es Jaime I de Aragón. En 1266, con una fabulosa cantidad de soldados traídos de todo el reino de Aragón, incluidos del norte de los Pirineos, de los que actualmente es el Rosselló, pues se presenta delante de las ciudades de Orihuela, de Murcia, y van todas claudicando y rindiéndose. Sabemos que en Lorca no se rinden y que la población es totalmente obligada en su totalidad a abandonar el término concejil y posiblemente el reino. Y en el caso de Sillasa, de la Siesa, de la fuente cristiana, y Siesa también se debía de pronunciar Sillasa en árabe vulgar, o sea que no hubo un cambio de denominación, pues ya que no encontramos en ninguna de las fuentes posteriores a 1266 la existencia de un solo musulmán, ni tampoco en las excavaciones de Sillasa el más mínimo rastro de nada que sea musulmán a partir de 1266, en la que la poca población que va a venir es entera castellana o aragonesa, es evidente que la gente que sabía hacer funcionar esas acequias va a ser totalmente expulsada y va a ser incapaz. La poca población y encima no acostumbrada a eso de esta acequia se va a abandonar casi todo. Solamente la acequia de la Andelma será la única que seguirá funcionando, con una población que no sabemos si es de origen musulmán o no, pero que no se nos nombra. Dudo que sean cristianos viejos.
porque no estaban acostumbrados a este sistema de regadío y no lo controlaban. Es más bien fácil que fueran musulmanes que se habían ido convirtiendo al cristianismo en las últimas décadas, anteriores a la llegada a Murcia de las huestes de Aragón y de Castilla, los que se hicieron cargo de mantener la única acequia, la de Landelma, que podía mantener una población como esa. Y tal vez que podía mantener una gente que sabía cómo mantener en funcionamiento y que podía dar de esa manera riego a un espacio que era entonces de trigales en su totalidad o casi en su totalidad. Los huesos frutales van a aparecer a lo largo del siglo XX, y las hortalizas que también estarán, pero van a tener una mayor importancia en época más reciente. Pero lo que permite alimentar a la población de Sillasa y de fuera de Sillasa durante todo el año es regar los trigales, que es imprescindible porque si no se agosta casi todos los años por excesivo calor y a falta de lluvias naturales. Y entonces, pues, solamente la llegada en los siglos posteriores a este siglo XIII de poco a poco más población cristiana, muchos de ellos posiblemente procedentes del propio Valle de Ricote, donde sí que hubo un reducto musulmán y luego morisco a partir de la conversión forzosa a partir del principio del siglo XVI, serían los capaces de reexcavar todas estas antiguas acequias usadas en época musulmana, y hasta principios del siglo XIX no se recupera el espacio regado por los andalusíes de Sillasa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Carmen, sí. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta magnífica exposición. Yo quería preguntar por la antigua ciudad de Cieza o Cieza. Estuve viendo, me parece que fue en los años, a mediados de los 80, cuando estaban empezando las excavaciones, y además no sé si había una intervención de Agromán o de alguna empresa que supongo que se detuvo. Entonces, la pregunta en concreto era, bueno, aparte de qué magníficas esas casas restauradas o reconstruidas, ¿no? Ha sido muy impresionante para mí verlo. Estos que estaban arriba en la ladera, ¿qué hacían? ¿Cisternas? ¿De qué manera, digamos, se podían mantener y tener agua? ¿Dónde recogían? ¿Qué era lo que hacían con respecto al agua? Estos que estaban arriba en la ladera. En las 19 casas excavadas de Sillasa no existía agua corriente, puesto que al contrario de las ciudades que estaban en llano, como por ejemplo Murcia, donde existía un sistema de agua que venía desde las acequias y que daba agua a todas las casas prácticamente de la gente acomodada por lo menos, o que en Yecla, donde en esa población andalusí había también un sistema de agua potable que llegaba desde las fuentes del Monte del Castillo. A diferencia de eso, en Sillasa parece ser que no había ninguna fuente dentro del espacio urbano. Entonces, cerca de los 19 patios, de las 19 casas, hay un pequeño espacio de distinto tamaño según la importancia de las viviendas. Tenemos casas pequeñitas de tan solo 29 metros en planta baja, aunque todas las casas tienen 2 plantas, y también tenemos casas de 225 metros cuadrados en planta baja. En todos ellos, junto al patio central, donde tenía que haber una convergencia del agua de lluvia a través de los tejados inclinados hacia el interior para que el agua no molestara cuando lloviera a los vecinos, pues había unos espacios que se llaman tinajeros, donde se guardaban las tinajas y el agua para el uso habitual. Obviamente, casi todos los años el agua de lluvia era insuficiente para el uso necesario para la vivienda, ¿no? Tanto para el uso doméstico de beber como preparar alimentos, incluso para también las abluciones de los rezos que se hacían 5 veces al día al menos dentro de esas viviendas. ¿Cómo funcionaba entonces la habilitación del agua para esas viviendas? En las casas más ricas, seguro que podían comprar el agua a unos aguadores o aguaores, como se dice en murciano,
que desde las fuentes cercanas a Sillasa, desde las acequias o desde el propio río, yo he bebido agua de las acequias y del río toda mi vida hasta que en las últimas décadas ya no me atrevo. El agua era muy potable y nuestro estómago y sistema digestivo aguantaban perfectamente los microorganismos que podían arrastrar. Y con todos esos lugares pues se habituaba a través de un sistema de aguadores. Sin embargo, la gente más humilde, pues ¿qué haría? Pues lo que hoy en día en los lugares más áridos del Magreb y más pobres se hacen. Mandar por la mañana, lo más temprano posible, a las mujeres y a los niños a las fuentes para recoger el agua y de esa manera que todos los días haya agua en casa. Eso cada día menos porque gracias al desarrollo se va instalando poco a poco el agua potable en cada vez más rincones de los espacios árabes los espacios áridos del Magreb. Cada vez es menos necesario, pero todavía hay muchas poblaciones pequeñas donde las fuentes están muy lejos o menos lejos y la función principal de los niños y de las mujeres hoy en día todavía sigue siendo al mismo levantarse muy temprano, a veces antes de que salga el sol, el ir por agua para trasladarla a las necesidades cotidianas de cada uno de estas casas. Sí, muchas gracias. Me llamó mucho la atención la palabra, también para aguadores, la palabra ateros que has mencionado. ¿En qué lugares se utiliza esa palabra? ¿En qué fuentes? Lo digo porque quizás tenga un origen árabe y ya lo pensaría y lo hablaríamos. Aperos, ha dicho, ¿no? No, ateros o aperos, ¿qué ha sido? Los que llevaban agua. En un momento dado has dicho que eran los... Aguadores. Aguadores o ateros, he entendido. Estaba escrito, me parece, también en el texto, ateros. Y me llamó la atención. Bueno, había gente que los llamaba ateros. Ateros, también, sí. Sí. El origen árabe de la palabra lo desconocía, pero todos sabemos que... No sé, me lo planteo, quiero decir. Por eso pregunto. Es una palabra curiosa, sí. Sí. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias, encantada, gracias. Carmen, quedas invitada, igual que el resto de personas que nos están siguiendo, a visitar Sillasa y su museo y a disfrutar de estar dentro de esas casas donde te encuentras como si estuvieras en una máquina de tiempo que te ha trasladado hasta el siglo XIII. Sí, aparte del propio CIAR, con el que estoy vinculada, una amiga mía que vive en Cieza, Purificación Rodríguez Ruiz. ¡Hombre! También me ha recordado y cómo no iba a oírlo. Así que muchas gracias. Ya sé que te ha invitado a seguir esta conferencia. Bueno, no, la tenía también por CIAR, pero apura, por favor, muchos saludos. Purificación Ruiz es muy amiga. Hemos sido compañeras de colegio. Bueno, un antepasado de Purificación Ruiz, su familia, en 1477, en una racia granadina que se hizo a Cieza el 6 de abril de ese año, fue apresada y llevada como cautivo a Granada, junto con el resto de los ciezanos de aquel momento, y tanto su familia como la familia de los Talón fueron los únicos que pudieron ser liberados a cambio de un rescate. Todos los demás se chuparon 15 años de presidio y trabajos forzados hasta que se liberaron en 1492. Pues voy a ir a veros, voy a ir a veros, sí. Estupendo, gracias. Gracias. Bueno, José Antonio. Hola, bueno, pues yo voy a hablar de envidia. Yo he estado en esas casas restauradas de museo. No solo he estado ahí, sino que he recitado poemas del libro que presenté, sí, acompañado de un ciezano también, un joven que estudia en Granada en el Conservatorio del Laúd Árabe. En fin, pues sí, apoyo la invitación de Joaquín a que lo visitéis, porque vamos, no es, sobre todo también porque no hay otro, yo desconozco que aquí en España exista un modelo de poblamiento rural andalusí también conservado y con las casas, con todo lo que se ha investigado, con los arcos que se ven. Ahí ha puesto los arcos, pero es que hay arcos que llaman, algunos son protonazarí. O sea, se ve un poco la evolución, de... Bueno, sí.
Y bueno, en cuanto a la acequia, pues estamos con el tema de la acequia. Joaquín ha dicho el topónimo Andelma, ¿no? De lo que significa, pero aquí haciendo un poco de abogado del diablo, no, de decir todo lo que hay un investigador que es muy serio y muy importante aquí en la región, que es de origen inglés. Lo que pasa es que se casó con una de aquí y ya se quedó, pero se vino aquí a Murcia a investigar el dialecto murciano, el árabe y a un poeta andalusí como fue Jacín Alcartayani, que escribió una de las casidas más importantes y bonitas, pues si no de la media, pero luego sí del periodo murciano andalusí. Describe, es muy importante ese poema porque describe no solo por la belleza de la descripción, sino que describe y da topónimos que son desconocidos a posteriori ya, ¿no? O sea, va nombrando cómo es la huerta de la Vega Media, de alrededor de Murcia, bueno, y también del campo de Cartagena, de la costa, pero va dando nombres que no se conocían ahí. Y vamos, entonces lo que quiero decir es que este investigador, Robert Pocklington, pues sí, Robert Pocklington también hace un estudio, está haciendo un estudio y va soltando trozos de ese estudio sobre la toponimia murciana, pero de todo tipo, no solo la árabe, sino de todo eso. Y entonces hace Hazlo, tú tienes este Cangilón, te lo di en Córdoba cuando la charla de arabismo, y aquí es donde hay un artículo que dedica, pues, como he dicho, a lo último que ha soltado sobre sus investigaciones de topónimos. Y venía precisamente el de la Andelma, que yo se lo dije a Joaquín en un momento. Y entonces, este Robert Pocklington da otra explicación al origen de la palabra Andelma, que él, pues, Joaquín, pues, discrepaba de eso, ¿no? Porque cada uno, o sea, como suele pasar en los investigadores, cada uno tiene se apoya en unos datos determinados, ¿no? Robert Pocklington dice que Andelma viene del árabe dialectal al-silma, la umbría. Que no sé si a ti ha dado bueno, esto es que es dialectal, no si tiene algún... O sea, que según este investigador significa, o sea, al-silma, la umbría. Y es él lo relaciona porque está por la posición que pasa con respecto a la atalaya, o sea, al monte este que ha dicho Joaquín, sobre que está luego el poblado de Siasa. Eso, o sea, lo digo como eso, que la toponimia, pues no está todo cerrado, están ahí, se están investigando, ¿no? O sea, y bueno, quisiera ver, Joaquín, al menos que dijera, volviera a decir la discrepancia esta con respecto al topónimo. Bueno, pues yo a Pocklington no me atrevo a discreparle nada, ¿sabes? Más que yo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el gran problema que tenemos en la etimología es que muchas veces conocemos el momento actual del lugar, del nombre del lugar y poco antes, ¿no? Hasta el siglo XIX la acequia se llamaba Aldelma. Pero resulta que, claro, eso puede venir perfectamente de Umbría, pero es que esa acequia circula por una Umbría pues un 5 o un 10% de todo su recorrido. Si sirvió para que los sillasíes que estaban muy cerca del monte de la Atalaya, donde la Umbría del monte era la que daba sombra por la tarde y noche por la tarde a ese tramo de acequia le pusieran ese nombre, pues es posible, ¿no? Pero a mí me parece que es una interesante e importante hipótesis, pero que no se puede dar por cerrada porque hay muchos lugares por los que circula una acequia en la Umbría que no se llaman Andelma. Sí, bueno, el caso de Cieza, que has comentado, lo que demuestra es con respecto a lo que es todo el valle del Segura, en su cauce alto
medio, bajo, que o sea, prácticamente, bueno, por encima de Cieza está Calasparra, con sus arrozales. Más arriba de Calasparra es un tipo de agricultura y aprovechamiento ya muy, muy abrupto, muy, o sea, si ya ha dicho Joaquín que Cieza tiene cerca el relieve y por eso no hay tanta anchura de cultivo, pues fijaos, imaginaros más arriba cuando el Segura viene de la sierra de Segura, encajonado y eso. En Calasparra es cuando se puede decir que empieza a haber una agricultura más intensiva dentro de los límites. Cieza es donde también empieza con esas limitaciones. Otra vez se encajona en el Valle de Ricote y empiezan a ver ahí. El Valle de Ricote lo que tiene que hacer es lo que hacen los ricotíos, los de Ricote, las distintas poblaciones, es agarrarse a las laderas. Es donde viene la palabra bancal. Bancal es andalusí, es un arabismo andalusí. No tiene así una relación con el árabe clásico, pero es más andalusí. Y el bancal, que aquí lo utilizamos pues para hablar de un terreno donde se cultiva en llano, pero principalmente es para aterrazamiento. Es un cultivo en terraza, aterrazamiento que viene por... Y por eso es que en el Valle de Ricote hay, pues bueno, tanto aprovechamiento así en terrazas. Y cuando sale del Valle de Ricote es cuando verdaderamente empieza a abrirse el río Segura y prácticamente entre Achena y las Torres de Cotillas, que es donde al final ya en el Cabrío donde está el AFUT, que va a dar a la gran, digamos, extensión de huerta de Murcia ya hacia la desembocadura, donde ya se hace ancha esa vega, ese cauce. Entonces, evidentemente la Cieza tiene que adaptarse a esas limitaciones del relieve. Pero lo que quiero decir con esto es que el río Segura está aprovechado agrícolamente prácticamente desde donde se puede, ¿no? Donde eso, y está desde esa época aprovechado de mil maneras. Aprovechando además, creando una huerta jardinada o un jardín hortícola, Sí. un verdadero lugar de ensueño para los ojos, ¿no? Porque sí, el Valle de Ricote, entre esas montañas áridas, verte esa lengua zigzagueante como si fuera una serpiente verde turquesa, es una maravilla. En Cieza también tenemos un trocito del Valle de Ricote, geográficamente hablando, pero muy pequeño. Pero la realidad es que las acequias se están entubando desde hace decenas de años. Es una lástima porque eso no garantiza que no se pierda agua, es más, los gastos de derramas por fisuras en esos entubamientos que se llenan de tierra y que luego hay que volver a cambiar los tubos de hormigón antiguos por tubos de plástico, pues lo único que hacen es estropearnos el paisaje y desde luego yo comprendo que hay que ir con los tiempos, que no podemos todavía, si tenemos que trasladarnos a largas distancias, pues ir montando un borrico, ¿no? Y utilizar otros medios, pero en el mundo de la agricultura, pues creo que con la ayuda correspondiente a saber que tenemos un paisaje que tiene un enorme atractivo turístico para mucha gente que viene del resto de Europa, del resto del mundo y de nuestra propia, de nuestro propio país, pues podría cuidarse dando ayudas para el mantenimiento del aspecto lo mejor posible de la huerta tradicional de Murcia, y me refiero de toda la región de Murcia, mediante el mantenimiento de todos los tramos de acequias que sea posible no intervenir de forma drástica, y cuando se haga que se encauce en cualquier caso, no que se entube, porque la superficie del entubamiento en lo que se convierte es en un lugar donde se arrojan los escombros y las basuras de los vecinos o de no vecinos que van allí sabiendo que ya no circula gente por allí porque no hay un acequiero que vigile el lugar, a echar toda esa porquería y a estropear nuestro paisaje y a estropear también toda la ecología de esos lugares donde las nutrias, por cierto, como dentro de las acequias podían pescar con tanta comodidad. Había nutrias dentro de las acequias a montón. Yo he visto sus huellas por todos sitios. Pero claro, el entubamiento ha hecho imposible, ya que esas nutrias sigan viviendo allí. Viven en lugares más abiertos
pero siempre huyendo de la vista del hombre, porque son unos animales que además tienen costumbres vespertinas y también del amanecer para evitar el contacto con los seres humanos, que por desgracia durante mucho tiempo han sido sus enemigos, porque había gente que pensaba que les robaban la pesca cuando las nutrias estaban allí antes que los pescadores, ¿no? En fin, las acequias son lugares de vida. Nuestras autoridades municipales y autonómicas han empezado a tomar conciencia muy recientemente de ello, y por eso es por lo que han empezado a declararse bienes de interés cultural algunas de ellas. Si me permite, Aldo, es que me gustaría, no está en Cieza, pero es que es interesante y no se va a ver en este año, digamos. En Abarán, o entre Blanca y Abarán, hay un cerro llamado La Cobertera, sí, Andarax, que es muy interesante porque no se da en lo que ha sido Al-Ándalus, no se dio. En el norte de África, sin embargo, sí se dan varios, se suele dar en las montañas de bereberes, del Atlas y todo eso. Pero ese es el único caso, es otra característica de esta tierra, digamos, que lo quiero que lo explique Joaquín, porque está relacionado, bueno, además bien la organización humana del producto que saca de la agricultura andalusí de aquella época. Explica, por favor, qué es el Cerro de la Cobertera o Andarax. El Cerro de la Cobertera fue estudiado por arqueólogos franceses hace unos 40 años casi, y se consideró pues un granero fortificado. Las limpiezas hechas por un arqueólogo, Juan Antonio Ramírez, en el último año, a iniciativa de la Asociación Cultural La Carraila y la recogida de esa sugerencia por parte de los ayuntamientos de Abarán y de Blanca, ha dado lugar a una limpieza, reexcavación, con sorpresa de que efectivamente hay pequeños espacios de granero, pero que hay mucho más espacios de hábitat que se confundieron con graneros en ese lugar. Entonces, corresponde a Juan Antonio Ramírez dar las novedades sobre el lugar, pero aunque en aquel lugar hubo sin duda un asentamiento andalusí, pero a partir de la llegada de los castellanos en 1266 en adelante, los andalusíes parecen vivir principalmente en ese mismo paraje, en Andarax, en la parte baja, en una ladera cercana, donde se encontró un cementerio musulmán hace mucho tiempo, pero en la parte de arriba parece ser que tanto por la cerámica como por la totalidad de las monedas encontradas, en realidad el espacio, aunque fue utilizado en época andalusí, pero tuvo una mayor importancia en la época ya cristiana. Pero insisto en que eso te corresponde comunicarlo públicamente a Juan Antonio Ramírez Águila, que para sorpresa de todos nos ha descubierto algo que era muy distinto a lo que se pensaba hasta ahora y a lo que se ha publicado por todos sitios. Es como eso que en Berbería, existen esos graneros fortificados, como tú dices, o sea, en lo que es el norte de África, se le quedan zonas fortificadas, como tú dices, para resguardar la cosecha, claro, que no se perdiera, que una comunidad determinada, ahí se guardaba, y fortificadas, donde se defendía y donde cada familia tenía su banco de alimentos, por así decirlo. En Sillasa se han encontrado dentro de la zona excavada dos cocinas en cuyo interior hay dos grandes silos donde se acumulaba el grano de esas cosechas. Pero en el caso de la Loma de la Cobertera, lo que hay no son silos verticales de forma de sección globular, sino que son en forma de troje, es decir, rectangulares. Es una cosa que parece más bien de época cristiana que de época andalusí, y las cerámicas andalusíes casi desaparecen en su totalidad y tanto las encontradas en las últimas intervenciones de este año pasado indican que prácticamente todo el ajuar cerámico de los que vivían allí era un ajuar
unas técnicas constructivas más de cristianos que de musulmanes. Pero en fin, insisto en que Juan Antonio Ramírez, que ese ha sido el director de las excavaciones, es quien tiene que dar luego todos esos detalles. Carmen quería decir algo. Carmen. No, estaba enviando manos de aplauso. Ah, vale. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. Vale. Respecto a la posibilidad de recuperar las acequias, una especie de ruta de las acequias, el medio natural y acabar con esos entubamientos que a fin de cuentas pues destruyen el medio ambiente y la fauna, como se nos ha dicho. Esas rutas para visitar la huerta tradicional y sus acequias, quien mejor lo está haciendo en lo que yo sé dentro de nuestra actual región de Murcia es la Carraila en Abarán y sus compañeros de Caramucer en Blanca. Aquí está uno de los representantes de ese grupo de la Carraila, que es Jesús Joaquín López Moreno. Conectado está, no sé si está, la escucha o no, pero él ha sido uno de los instigadores de la creación de esas rutas, de la señalización de esas rutas, y la verdad es que es una experiencia poder disfrutarlas y pasar por paisajes que han cambiado muy poquito en los últimos 7 siglos y medio. Jesús, ¿quieres comentar algo al respecto de eso? Te veo en el coche. En el coche ya, saluda. Estaba hace un rato detrás de la noria de Don García, si no me equivoco, ¿verdad, Jesús? Tiene mala cobertura porque se ha congelado la imagen. Sí, se ha congelado la imagen. Bueno, yo no quería dejar de mencionar el último documental que he visto, que está hecho por la Universidad de Murcia, que es el legado oculto de la Aljufia. Eso es. Y entonces, gracias a José Antonio Enrique, que me presentó a la doctora María Rosa Hervás, y entonces esta mujer participa en el documento y también me ha mandado, y lo doy aquí a ver, las gracias también a ella por mandarme este ejemplar de este libro en donde habla, por supuesto, del patrimonio hidráulico y cultural del agua en el Mediterráneo. Ella me pidió que podamos, a ver si podemos proyectar este documental en Madrid. Estamos en contacto, ya hemos pedido la solicitud al Instituto Cervantes para poder proyectarlo. Yo creo que ella está dispuesta a venir para el coloquio y aquí pues te lanzo, Joaquín, esa invitación en el momento en que este documental se va a proyectar y se va a hacer luego un coloquio. Si puedes venir, pues sería fantástico también para apoyar lo que es la presentación, que espero que se haga lo antes posible y que el Cervantes nos lo acepta, aunque nos han dicho que tenemos que ir un poquito con calma. Y subrayo aquí Yo estoy encantado de estar con Rosa y con vosotros. Rosa es muy amiga y estaría encantado de estar con vosotros y con Rosa. Vale, muchísimas gracias, Joaquín. Subrayo una cosa muy importante en que la región de Murcia, para nosotros, para lo que hemos hecho a lo largo de estas conferencias y por qué hemos declarado el año 2023, año de la ecología andalusí, pues la región de Murcia es digamos, el centro de este equilibrio ecológico de lo que es el agua, lo que es el cultivo, lo que es la huerta en general, ¿no? Entonces, nos gustaría
porque hemos solicitado también al gobierno regional una entrevista con el presidente y le hemos mandado, según nos pidieron, la documentación completa sobre el proyecto para que Murcia en sí sea el que cierre el año, porque el año pasado era de ciencias y lo hemos cerrado en Ronda, ¿no? Porque era de ciencias y estaba la cuestión de haber nacido ahí el primer piloto del mundo, Abbas Ibn Fernás, y entonces lo cerramos ahí. Y nos gustaría que podamos hacer este año el cierre en Murcia. Por lo cual, ¿por qué lo lanzo? Es como vosotros estáis en esa maravillosa tierra, pues a ver si entre todos podemos empujar para que se pueda hacer ese encuentro de gente entendida del agua, de todo lo que es, se supone, las acequias y la huerta. Y simplemente pediros la ayuda para que, a ver si pasan las elecciones y tenemos luego ya algo claro para que las instituciones puedan aportar, porque parece ser, según documentos que hemos visto, según estos vídeos que estamos viendo, el gobierno regional y el ayuntamiento y todo están muy interesados en el tema. El tema es muy interesante para lo que es también, se habló del turismo, ¿no? No solamente por lo que es la conservación del medio ambiente. Así que pues lanzo este auxilio, ¿no? De ayuda. Se intentará hacer lo que se pueda, pero como tú muy bien dices, habrá que esperar a después del 28 de mayo, no por saber quién va a gobernar o va a dejar de gobernar a partir de entonces, sino porque ahora mismo todas las fuerzas políticas están concentradas en lo que están. Jesús Joaquín, no sé si sigue por ahí, pero hace un momentito estaba levantando la mano. Sí, sí. Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Perdonad porque iba en el coche y he aparcado, evidentemente. Estaba como escuchando la radio. En primer lugar, enhorabuena a Joaquín Salmerón, amigo de la Asociación Cultural La Carraila, por la tremenda conferencia, ¿no? Que has dado las pinceladas claves en los sistemas hidráulicos de la Vega Alta, del río Segura, en su curso por Cieza, ¿no? Como bien ha dicho Joaquín, Cieza tiene el tesoro de la puerta norte del Valle de Ricote, ¿no? En fin, Sillasa domina esta puerta y luego tiene el paraje del Menjú. Y nosotros, pues a nivel asociativo, desde la Asociación Cultural La Carraila, durante ya 10 años estamos poniendo en práctica lo que llamamos Proyecto Cultural Legado Vivo, en el que queremos pues señalizar, divulgar, proteger y recuperar pues los elementos del patrimonio del imponente, ¿no? Paisaje cultural que tenemos aquí en la comarca Valricotí. Y como bien ha dicho Joaquín, pues durante estos 10 años hemos señalizado varios itinerarios patrimoniales con los que pues, el año y no sé, pues, la cultura del agua, ¿no? Jesús, te estamos perdiendo la voz. Pues para crear el elemento más significativo del paisaje cultural que tenemos aquí en la comarca del Valle de Ricote, que es Se ha cortado. Eso, Joaquín, hemos dejado de oírte. Estás en un sitio de mala cobertura. Pero bueno, lo que hemos oído es muy interesante y enhorabuena por el fantástico trabajo que habéis desarrollado durante esos 10 años. Digno de ser inspiración de otros muchos trabajos de otros sitios, de la huerta de Murcia y fuera de ella. Muchas gracias. Por eso. Y creemos que todos vosotros y todo el mundo interesado en lo que es, lo que significa esa herencia, este legado maravilloso que tiene en nuestra querida España, pues de verdad merece la pena trabajar por ello. Bueno,
hasta aquí ya hemos llegado al final, ya hemos cumplido con el horario y agradezco, por supuesto, a Joaquín ahí esta exposición que ha sido maravillosa. Nos ha dejado muy enterados de lo que esa herencia de huerta y de acequias, y sobre todo la región vuestra y en particular, por supuesto, la localidad donde se desarrollan todas estas acequias, que nosotros entendemos que mucha gente a lo mejor no lo conoce. Por lo cual te le agradecemos muchísimo esta exposición para que llegue esta voz y estas imágenes a la gente que ahora mismo, por supuesto, como hemos dicho antes, está grabado y se va, por supuesto, a subir a YouTube, y todo el mundo que quiera la puede ver. Así que mil gracias y hasta la próxima. Y espero a lo mejor verte, Joaquín, aquí en Madrid. Será un placer. Muchas gracias a vosotros y encantado de colaborar con vosotros por causas tan nobles y tan importantes como la defensa de nuestro pasado y la defensa de nuestro presente, que es ese paisaje todavía que podemos salvar y que podemos disfrutar no solamente nuestra generación, sino que vengan detrás de nosotros. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y hasta la otra. Hasta otra, vamos. Hasta pronto. Muy bien.